presentación de esta novela, Teatro de la Luz, de Juan Vico, que ganó el premio Novela Corta Fundación Monteleón hace muy poco, si no me equivoco, en julio el veredicto. Y estamos muy bien acompañados, aparte de Juan Vico, porque Sergio Gaspar, lo conocéis de sobra, como voy a escribir su trayectoria a través de DVD, pues ha sido una figura fundamental del mundo de edición en este país. Y con él y con Juan estableceremos una suerte de conversación, de charla, para salir un poco de la presentación monolítica. Luego Juan leerá algún fragmento y si os parece bien, pues acabamos el acto, que durará una hora más o menos, pues con un turno de preguntas. Yo diré muy poco de la novela porque prefiero que hable Sergio. Simplemente le voy a dar la palabra ya a Sergio y luego tengo unas preguntas que me recuerdo para después, para no pisar a Sergio. Bien, gracias. Buenas tardes. En realidad, tampoco voy a presentar la novela, sino que voy a... Podemos ir. Vamos. Ya sabía hablar directamente, no sé. Es una opción muy buena. Pensaba fundamentalmente conversar, en todo caso, que Juan leyese algún fragmento. Y dentro de esta conversación yo quisiera empezar con una pregunta que te la hago a ti, pero bueno, podemos trasladarla a cualquiera. Esta novela es una novela corta. En España y en otros países la novela corta es un género, por definición, poco comercial. Lo mismo que el cuento. Entonces, a mí me gustaría saber por qué tú has optado por la novela corta, que de hecho en la anterior también se puede decir que optabas por la novela corta, para introducirte en el mundo de la narrativa española, que es una de las formas más procelosas, más dificultosas de introducirse en el mundo de la narrativa española. Si lo has hecho conscientemente, si lo has hecho semiconscientemente, si te has surgido, si es algo que venga en relación con tu pulsión poética y con tu obra poética, no sé. El tema de los géneros es muy importante. Por ejemplo, es evidente que un señor que quiere pues, vender mucho, es decir, la mayor parte de la gente quiere vender mucho, pero casi nadie lo consigue, lo que no se le va a ocurrir, es hacer una novela que tenga menos de 400, 500, 600 páginas editadas. Por ejemplo, ¿sí? ¿Nos lo cuentas? Sí. Tiene que pasarse el micro. Bueno, antes de contestar a la pregunta de Sergio, dar las gracias por venir, por supuesto, y al central por acogernos aquí una vez más, que son unas cuantas. Bueno, el tema de la novela corta, además, ya de entrada te diría que es una etiqueta que no me acaba de gustar. En el mundo, en otros idiomas hay nombres para designar esta novela de corto aliento, que es la novela, que es una etiqueta que me parece mucho más respetuosa, entre comillas, porque parece que novela corta es una novela que se ha quedado a medio, menos de esa sensación que me da cuando oigo esa forma de denominarla. ¿Por qué escogí la novela corta? Bueno, tenía un par de ideas para desarrollar narraciones que iban más allá del relato, narraciones que yo quería que se ajustaban precisamente a esa distancia, ¿no? Una era la que se acabó convirtiendo en todo mi primera novela y otra era la que nos ocupa hoy. Simplemente eso, desde el principio tuve claro que el formato al que quería adaptar esas historias que tenía en la cabeza era el de novela corta. En cuanto a la comercialidad del formato, bueno, uno viene de la poesía, que son las menos comerciales del mundo, sí que tampoco se escandaliza en ese sentido. Daba la sensación de que por muy poco comercial que fuera el relato o la novela corta, siempre iba a ser más que un libro de poemas, que ya sabemos lo que es escribir poesía en este país.
Simplemente es eso. Luego, por otro lado, también la reivindicación del formato. Yo soy muy lector de novela corta, me parece una distancia estupenda, porque es una novela que te puedes leer, un tipo de libro que te puedes leer de una sentada prácticamente, depende del libro en cuestión, pero eso te acerca esa inmediatez, a esa sensación en global que tiene el cuento, ¿no? De que entras en un universo y al rato ya estás fuera de él y te queda como ese recuerdo, ¿no? Novela corta, evitas eso que te suele pasar con una novela de extensión normal, que es ir demorando la lectura durante 2, 3, 4 días, 2 semanas, ¿no? Me gusta mucho reivindicar el formato y creo que en España se escribe menos novela corta de la que se debería. Por ejemplo, en Hispanoamérica hubo una distancia muy frecuente de grandes autores de novela corta, como no sé, César Aira, por ejemplo, o Mario Bellatín, pero es que me interesan mucho y que probablemente en una novela de 300 páginas no tendrían esa fuerza, ese aliento poético que tiene una novela que está en su... No sé si he contestado. No, pues lo que he contestado. A mí lo que más me hace ilusión que haya una reivindicación de géneros como eso. Bueno, el otro día cuando hablábamos por teléfono, porque debo confesarles a ustedes que hablamos por teléfono una vez, pero no exactamente para preparar la charla, sino simplemente para conversar. Yo te comenté que esta novela corta a mí me daba la sensación, una sensación curiosa, me daba la sensación de ser una novela larga, una novela sin adjetivos, porque estaba cargada de componentes reflexivos de los que luego podemos hablar. Por ejemplo, la relación entre el teatro, el cine y en realidad el que yo creo que es el tema central de la novela hasta cierto punto, que es el de la posibilidad de que una ficción de la vida pueda ser realista. Es posible el realismo a la hora de representar la vida, por más intentos que se hagan desde la literatura, desde el teatro, desde el cine, desde donde sea. Pero es que también es una novela, por ejemplo, de personajes colectivos. Barcelona, hasta cierto punto, la Barcelona de los años 20, es un personaje colectivo. Es una novela que en unos momentos determinados deriva clarísimamente hacia esto que está tan de moda, ¿no? Como es la hipertextualidad, la supertextualidad, la intertextualidad exacerbada, ¿no? Moderna, como puede ser el género policíaco, ¿no? En este caso. Es una novela que en definitiva podría haber engordado, ¿no? Y convertirse, ¿no? En una novela clásica. Y empezando antes de hablar de los personajes, del personaje colectivo, de esa Barcelona de los años 20, ¿no? Que sobre todo está concentrada en el distrito quinto, a mí me gustaría que comentases por qué lo eliges. Lo eliges porque tiene que ver con el mundo del cine y del teatro, el tránsito del cine al teatro. Lo eliges porque te fascina Barcelona. Lo eliges porque hay una confrontación entre la burguesía, ¿no? Y las clases, digamos, populares. Lo eliges porque te gusta el barrio chino, que ahora resulta que la democracia y el nacionalismo han convertido en el barrio del Raval. Estamos aquí no en la librería Barrio Chino, sino en la librería Raval. ¿Por qué lo eliges, no? La central del Barrio Chino estaría muy bien. Bueno, un poco por todo, yo creo. Primero por el tema de tratar los primeros años del cine, de la industria cinematográfica en Barcelona. Claro, eso me obligaba a trabajar un contexto y una época determinada. También he de reconocer que no me vino como una cosa gratuita, ya me atraía de por sí ese ambiente, ese contexto, esa época, ese momento, para tratarlo con independencia del tema cinematográfico. Pero el hecho es que quería tratar esa época del cine aquí en esta ciudad. Me preguntabas que si me fascina Barcelona. Barcelona
ya que tengo la típica relación de amor-odio. Momentos que pienso que si viviera fuera la echaría de menos, pero viviendo aquí, pues, en fin, dirías que la detesto bastante. La zona de lo que era el distrito quinto a principios de siglo, para ser Raval, durante muchos años ha sido el barrio chino, era una zona que a principios de siglo, en los 10 años 20, era efervescente, era una zona llena de cabarets, de prostíbulos, de teatros, de locales de music hall, etc. Me interesaba ver cómo los burgueses de la época interactuaban con ese mundo, con ese ambiente del lumpen, ¿no? Cómo la gente de las finanzas, de la cultura, etc., bajaban por la noche como si fueran a un safari a ver lo que hacía la gente que durante el día probablemente menospreciaba, pero por la noche les resultaban llamativos porque formaban parte de un ambiente, de un contexto absolutamente novedoso, ¿no? Que en cierto modo equiparaba a Barcelona con otras grandes capitales de Europa. Por otro lado, me interesaba mucho tratar la cuestión de ese momento en que, debido a la Primera Guerra Mundial, Barcelona, por ser España, un país neutral en esa contienda, tuvo la oportunidad, y eso está bastante estudiado, de convertirse un poco en la capital cinematográfica de Europa. Oportunidad que desaprovechó por culpa de los inversores, por culpa precisamente de esa burguesía que veía aún el cine con cierto menosprecio, como un espectáculo de masas que estaba al margen de la alta cultura, en este caso el teatro. Cuando se inventó la fotografía se pensó que era un remedio pobre de la pintura. Cuando se inventó el cine se pensó que era un remedio pobre para clases populares del teatro. Pues esa burguesía que se hubiera tenido que encargar de invertir en la industria cinematográfica, de proponer una alternativa, de convertirlo en algo realmente importante a nivel mundial, no tuvo el atrevimiento suficiente como para poner dinero. Pasó la época de la Primera Guerra Mundial y en cuanto acabó, pues Estados Unidos sobre todo acabó cogiendo las riendas de la industria mundial y todo quedó en nada. Y ahí empieza en realidad la gran crisis que siempre ha tenido la industria del cine español. Pues me interesa mucho esto, porque en esta novela, y podemos entrar ahora en algunos de sus personajes, en esta novela hay un fracaso, en la historia un fracaso. Un fracaso que es tremendo, mucho más tremendo, porque ha habido mucha pasión antes de ese fracaso. Hay gente que fracasa sin pasión, en fin, tiene menos importancia, y hay gente que fracasa apasionadamente y tiene más importancia. Y quizá ese fracaso personal, que yo no lo había interpretado así, se puede poner en relación, ¿no?, con un fracaso de sociedad, con un fracaso social. Pero bueno, el personaje que podríamos llamar protagonista, que lo ponen en la cubierta y por lo tanto debe ser el protagonista, ¿no?, Mauricio, que en mi opinión está bien concebido. No sé qué opinas tú. Sí. Yo a partir del personaje a mí me interesaba mucho. Sí, es necesario. A partir del personaje me sirve porque tenía unas preguntas guardadas, porque se habla de que la burguesía baja como si fuese un parque de atracciones a ese distrito quinto, bueno, pues a cazar un poco el lumpen de la ciudad. Y la crítica fácil hubiera sido esa burguesía malota que viene a, bueno, pues a disfrutar un poco de la negritud de la ciudad y se vuelve. Pero yo he visto que en esa reivindicación de lo canalla, de esa zona canalla que no volvería hasta los años 70, en esa reivindicación sí que puede haber una crítica a esa burguesía que está en busca de, pues eso, del parque temático del safari, pero hay una condición de posibilidad en el sentido de que en el bareto más sucio del distrito quinto se puede encontrar el paria con el burgués. Hoy no sé si sería tan fácil en Barcelona esos encuentros, esas zonas de osmosis de frontera donde se encuentran dos mundos absolutamente diferentes pero en igualdad de condiciones. La sensación de peligro y de amenaza, y ahora vuelvo al personaje de Mauricio que lo experimenta en primera persona,
pues de alguna manera, si no hay esa zona de frontera, tampoco ese tipo de cine clandestino hubiera sido posible en esta Barcelona. No sé si la industrialización que le faltó hubiera cambiado también el tipo de cine que se hacía. No lo sé en realidad. Por un lado comenta esto, ¿no? Esa posibilidad que había de que convivieran, que fuera un poco ficticia esa convivencia durante unas horas de madrugada entre los burgueses con los parias de la sociedad. Hoy en día probablemente no será, pero porque cada uno vive más aislado en su submundo, ¿no? Probablemente el equivalente de los burgueses de aquella época pues no bajan de llamar para abajo. No lo sé. En cuanto a que esto propiciara un cierto tipo de cine, tampoco estoy tan seguro. Ten en cuenta que bueno, la novela en cierto momento que deriva hacia el tema del cine pornográfico, que en aquellos momentos era algo absolutamente minúsculo, muy minoritario, muy clandestino. Dice la leyenda que el cine porno en España comienza porque Alfonso XIII encargó a los hermanos Baños, a los hermanos directores de cine barceloneses, una serie de películas que imitaran películas francesas picantes. No se sabe si fue verdad o no, dicen que fue el conde de Romanones el que hizo de intermediario. Bueno, en todo caso esto no lo trata la novela, pero sí que se produce en Barcelona en ese momento muy concreto el nacimiento de lo que podríamos llamar la historia del cine pornográfico en este país. Es algo, insisto, muy anecdótico. Eran películas que se producían para burdeles, para sesiones privadas de gente muy pudiente, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que hubiera sido la industria de una forma u otra, este tipo de submundo del cine clandestino se hubiera dado igualmente, porque había una gente con muchos posibles que demandaba ese producto muy determinado. A mí lo que siempre me ha sorprendido es que hubiera esa demanda, por pequeña que fuera, ya que las películas francesas, por ejemplo, de ese género erótico eran infinitamente mejores, técnicamente hablando. Imagino que la gracia era ver a alguien de tu ciudad o de tu entorno haciendo esas cosas, porque como tampoco había voz, tampoco les podía saber hablar en castellano o en catalán, ¿no? No sé, yo no acabo de ver una relación entre una cosa u otra, pero sí que es verdad que ese contacto que hubo entre un mundo y otro hoy es prácticamente impensable. De todas formas, y aunque la burguesía, como tú bien decías también, quede un poco ridiculizada por esa forma de menospreciar ciertas cosas, también hay cierta caricatura yo creo, de los bajos fondos en esta novela, no muy radical, no muy marcada, pero sí cierta idea de que tanto unos como otros están desempeñando un papel y jugando a algo, ¿no? Y que nuestra visión actual forzosamente tiene que ser la de algo que está muy difuminado y que es pura ficción. Es imposible verlo de una forma hoy en día realista, que no vaya más allá de lo novelesco, creo yo. Bueno, es que, como siguiendo con lo que hemos dicho antes y siguiendo con las ideas de novela, es posible ver la realidad. Kant decía que, en fin, que podíamos ver una parte del mundo, pero que había otra parte del mundo que solo la podía ver Dios. Kant decía unas cosas increíbles, ¿no? Realmente espectaculares. Y quizá una de las cosas que le pasa a Mauricio, ¿no? y a su amigo, ¿no? es que se consideran divinos, como algunos artistas, tienen el sueño de la divinidad, como algunos artistas, y entonces se creen que son capaces de representar la realidad en su esencia más real, más vital, ¿no? más verdadera. Y ahí nace, ¿no? el fracaso. Pero bueno, yo hablando de la caracterización del personaje Mauricio, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es el inicio y el final de la novela, que encuentro importantes similitudes. Entre otras cosas porque en ambos casos se abre y se cierra con el personaje, con el mismo personaje. Mauricio aparece como niño y aparece en una sesión de cine. En una sesión de cine en Barcelona, donde se produce un percance, seguramente es el incendio de la pantalla, ¿no? o algo parecido. Sus padres están con él, su padre
burgués, ¿no? Partidario del teatro, reacciona muy negativamente ante esta sensación seguramente de peligro, ¿no? de lumpen, y se forma en la familia un pacto de que nunca más se volverá Algo parecido a eso, porque además era un espectáculo de masas. ¿no? El padre es representante de esa burguesía teatral y el niño se va a transformar en representante, ¿no? de ese rebelde sin causa, ¿no? que quiere hacer un cine inspirado en la crónica, ¿no? Inspirado en la realidad pura y dura, en el periodismo, etc. Un cine popular. Pero es que la segunda escena, o casi la segunda escena en la que aparece Mauricio, aparece aterrorizado también, otra vez aterrorizado, ante un jarrón, que es un jarrón chino, ¿no? Me imagino, que debe de tener tanta importancia en el libro y en la historia que hasta da título, ¿no? a la primera parte. Un dragón en el pasillo. Un dragón en el pasillo. Y también se produce un incidente en el cual se intenta capturar, la sensación de que se intenta capturar esa realidad representada en algo atractivo, ¿no? Fascinante, bello y aterrador, sublime, pero al mismo tiempo se destruye cuando se intenta, ¿no? Atrapar. Lo cual provoca de nuevo un enfrentamiento familiar, una cierta reprimenda familiar, que yo creo que va caracterizando bastante al personaje en torno a una palabra que me parece esencial. La palabra es miedo. Miedo. Tan esencial me parece la palabra que cuando, convertido el personaje en el tercer capítulo de la novela en un espectro, para mí es quizá el capítulo más importante de la novela, el último, termina con esta frase, refiriéndose a otro personaje, su amigo Emilio. Pronunciamos, escribimos nuestro miedo común. Nuestro miedo común. Y en algunos momentos en los cuales he estado entrando en el mundo de las relaciones sexuales a través de la prostitución, ¿no? Y luego a través de la realización de películas pornográficas usando prostitutas también, aunque a veces hay un sexo que no está tocado por el miedo, ¿no? Sí que creo que hay momentos, ¿no? En que la sexualidad se emparenta directísimamente con el miedo. Y como diría mi amigo Manolo Vilas y otros, como la sexualidad es la vida, pues el miedo a la sexualidad tal vez es el miedo a la vida, no lo sé. ¿Es quizá el miedo uno de los rasgos fundamentales, ¿no? del personaje y de la historia? Es el rasgo, me gusta mucho que hayas llegado a esta conclusión porque era mi intención. Yo cuando concebí este personaje, el personaje de Mauricio, lo pensé exactamente así, como un tipo que se movía básicamente por el miedo a todo. ¿Qué ocurre? Que el miedo no solo te impide hacer cosas, sino también te lanza probablemente a hacer cosas que gente que no tuviera miedo probablemente no haría, ¿no? La cosa esta de los extremos que acaban convergiendo, ¿no? Uno puede dejar de hacer, pero precisamente por esa inercia llega un momento en que hace algo mucho más atrevido de lo que se supondría a alguien que no tuviera esa carencia o esa forma de afrontar la realidad, la vida. Y es el motor absolutamente de toda la novela. Todo lo que hace el personaje de Mauricio lo hace por miedo. Miedo a no ser capaz, miedo a su historia familiar, miedo a sus limitaciones, etc. De hecho, el personaje de Emilio, de Firet, el director de cine que lo introduce en la industria, tendría que ser como un contrapunto. Típico pionero, típica persona despreocupada, con don de gentes, capaz de moverse por muchos ambientes, innovador, etc. Crear ese contrapunto y luego ver que en realidad no es tan contrapunto, sino que tiene muchos elementos y muchas zonas de convergencia,
que era lo que más me interesaba, y relacionarlo siempre con el gran tema del libro, aparte de esta motivación principal del personaje, que es el tema del límite entre la realidad y la ficción, por supuesto, que es, para mí es uno de los temas favoritos, que también trataba en mi anterior libro y que he seguido tratando en cosas posteriores que he escrito. Sí, yo te quería preguntar también a qué de síntesis de lo que has hecho hasta ahora en esa novela, porque en la contraportada vemos que es una novela experimental, pero yo he visto una síntesis de Juan Vico, me explico. Primera formación en comunicación audiovisual, por lo tanto ya un interés temprano por el mundo del cine, los primeros libros publicados de poesía, y después, porque se habla que es una novela sobre el cine, yo veo una novela musical porque hay una apuesta brutal por el ritmo, sobre todo en la primera parte. Entonces, y si en juego la música era matriz porque era tema, aquí para mí lo es porque está dentro de la estructura, por lo menos de la primera. ¿Qué hay de eso? De la suma de haber ido experimentando. No sé si la experimentación es lo previo y esta novela un poco reúne un poco el trabajo que has ido haciendo. Dos cuestiones principales en relación a lo que comentas. Primero es lo del marxismo de novela experimental y también de novela negra. Yo no acabo de estar de acuerdo con ninguno de los dos. El jurado que premió la novela, por otro lado, tampoco era un jurado, digamos, de perfil muy experimental, por decirlo así. Le puso un poco esa etiqueta, ¿no? Y a partir de entonces, en la mayoría de comentarios se ha ido reproduciendo. Yo creo que es una novela que se arriesga porque se aleja un poco de los parámetros típicos de la narración, digamos, decimonónica, que es la que aún sigue siendo predominante hoy en día, pero tampoco la veo como una novela experimental, porque claro, hoy en día que es experimental, ¿no? Es una novela quizá que tenga hipervínculos y que puedas buscar en una página web relaciones con ella. ¿Es eso una novela experimental o una novela? No lo sé, no lo tengo muy claro. En ese sentido, no me acaba de quedar muy claro que esta sea una novela experimental. En cuanto a novela negra, pues sinceramente vemos aún. Yo creo que es un poco una antinovela criminal, en el sentido de que el suceso criminal que hay en medio de la trama, en la segunda parte, es un poco un MacGuffin, ¿no? que diría Hitchcock, una simple excusa para hablar de otras cosas. Pero menos aún que en el cine de Hitchcock, poniendo un símil cinematográfico, ¿no? En Hitchcock, aunque a él le interesara hablar del amor, de relaciones eróticas, de la trifobia del turno, y utilizarla para ello una trama criminal, esa trama tenía su peso a lo largo de la película. En cambio, yo creo que esa novela le da una relación, por ejemplo, con los tonteos en el cine policíaco de la novela Vague, por ejemplo. Películas como Banda Aparte o Pierrot el Loco, o no sé, Sirena del Mississippi, esas películas que sí, que sucedía algo mínimamente criminal, pero que a los 20 minutos no me importaba en absoluto y quizá acababa la película y acababa sin resolverse, ¿no? Tampoco es el caso aquí. En cuanto a esa concepción del libro como una suma de etapas vitales mías, sí, claro, tú lo sabes bien, en cualquier libro que uno escribe siempre hay mucho de su experiencia. Aquí está el cine, en parte porque siempre me ha apasionado el cine, y está ese lenguaje quizá con puntos de conexión con la poesía. En parte solo, porque a mí también me ha interesado siempre un tipo de narrativa que tuviera esa cualidad, que tuviera una tensión estilística, que el lenguaje no fuera solo un instrumento al servicio de una narración. Así que creo que tanta influencia aquí de la poesía, como por ejemplo de autores que utilizan esas herramientas, ¿no? Los clásicos autores muy contemporáneos, no sé, se me ocurre Pichon, Pascal Quignard, como autores así que me interesan mucho y que trabajan mucho el tema lingüístico. La cuestión del estilo, para acabar ya con todo lo que me preguntabas, la tenía muy presente desde el principio. Yo tenía claro que esta novela iba a ser un ejercicio de estilo por encima de muchas otras cosas. Me importaba lo que se contaba, me importaba que fuera entendible, por supuesto, que tuviera un atractivo narrativo, pero quería que se leyera así, como un esfuerzo por, insisto, tensar el lenguaje y crear un discurso que fuera más allá del mero vehículo, digamos, transportador de una historia. Bueno, se han dicho algunas cosas que
que me vas a permitir que haga una pequeña digresión. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues muy bien. Bien. Yo creo que sí que hay un momento en el cual el texto deriva hacia el género negro. Creo que sí que hay un momento. Pero también creo que esa función es la de alguna manera, frustrar, ¿no?, las expectativas de ese género negro. Porque verdaderamente lo que podía parecer a los propios personajes o al propio lector una trama policíaca, criminal, negra, termina convirtiéndose en algo absolutamente trivial, ¿no?, irrisorio. Y la propia novela, ¿no?, hace consciente al lector de que el autor es consciente de eso, de que no es un fallo del autor, sino de que es una estrategia. Pero bueno, como ocupa suficientes páginas, ¿no?, creo que hasta cierto punto se puede justificar. Ahora bien, que diga esto de por momentos experimental, bien, por momentos experimental. En este país y en otros hay personas que si tú, en lugar de decir yo canto, dices canto yo, piensan que estás haciendo una prosa experimental. Y son personas destacadas, que algunas hasta crean opinión. Bien, yo este verano me he leído un bestseller, y espero que no te moleste lo que te acabo de decir. Un bestseller publicado por Alfaguara, Harry Quebert, ¿no?, la verdad esa. Y en realidad podríamos decir que es más experimental, sin ser experimental, que esta. Experimental en ciertos sentidos, ¿no?, de la palabra. Pero bueno, después de haberme leído, como me he leído, sin ir más lejos, el desguace de la tradición, talleres del desguace de la tradición que publicó en cátedra, ¿no?, Javier Aparicio Meideu, que es un libro para mí ultra recomendable, entre otros casos porque tiene una cantidad de citas impresionante y normalmente muchos libros lo mejor que hay son las citas, ¿no? Pues entonces, ¿qué quieren que les diga? Esto es un buen texto, pero decir que por momentos es experimental es demasiado. Sin embargo, sí que hay una cosa de estilo que a mí me interesa, que es la siguiente. Hay una abundancia de lo que podríamos llamar la juxtaposición de sintagmas nominales tremenda, pero tremenda. Lo que podríamos denominar un estilo supernominal en un momento determinado. Y acompañándolo, las frases son tremendamente cortas. Y lo que yo creía que iba a ser algo que desaparecería, ¿no?, a lo largo del fluir del texto, no desaparece en absoluto. Y hay un capítulo que está al final, me parece, no entendido, no, una secuencia al final del primer capítulo, que empieza así. Es más atrás todavía. Me voy a salir de la novela. Es más atrás. Empieza así. Exterior. Día. Terraza del Café Colón. Mauricio endomingado espera.
Obviamente, aquí se puede plantear que hay una influencia, ¿no?, del lenguaje dramático, de las acotaciones dramáticas y de los guiones. No, es que quería juntar los dos. Juntar los dos porque, claro, aquí se establece un conflicto y una dialéctica entre teatro y cine. Pero ese conflicto entre teatro y cine se transforma también, permea la textualidad de lo que es el lenguaje cinematográfico, de lo que son las acotaciones del lenguaje teatral, que hasta cierto punto se podría considerar una especie de prólogo, pretexto de lo que serán después los guiones cinematográficos. Ese estilo sí que me gustaría comentarlo porque tú lo relacionas con una voluntad de estilo. Y a mí me parece en gran medida lo que determina que la novela fracase o no fracase. Es ese estilo al conseguido el que permite que la novela sea una buena, en mi opinión. Sí, lo he dicho antes, yo me propuse eso, que fuera un ejercicio de estilo, que evidentemente tuviera un sentido, que no fuera absolutamente gratuito. Comentabas que se mantiene esa repetición, ese acotar el lenguaje, entonces me importa hasta el final. Sí, aunque se modera un poquito. La segunda parte es un poco menor y la tercera un poco menos, las tres son un poco más largas. Pero esto evidentemente tiene una intención. Por un lado, quería que esta idea de percusión, de repetición, de juxtaposición de frases cortas, se relacionara un poco con la forma de ser del protagonista, con esa forma de pensar tan obsesiva, tan interior, ¿no?, que superpone su forma de ver la realidad a la realidad misma. Por otro lado, quería relacionarla con el ritmo cinematográfico. Por muy fluida que sea una película es una suma de pequeños fragmentos siempre. Siempre hay síncopa en una narración cinematográfica, por muy fluida, insisto, que sea. Hay unos recortes de la ficción en fotogramas que se van uniendo de forma absolutamente artificial mediante el montaje, es decir, se van juxtaponiendo como las frases de la novela. Era un poco esa la idea. De todas formas, insisto, creo que varía un poquito en cada una de las tres partes de la novela. Sí, varía. Es más repetitivo e insistente en la primera, algo más narrativo y relajado en la segunda, y más reflexivo y un poco más normalizado, entre comillas, en la última. También tiene que ver con el hecho, que no hemos comentado hasta ahora, pero creo que es uno de los temas importantes de la novela, que cada una de las partes está narrada en una persona verbal diferente. La primera parte está narrada en tercera persona, la segunda en segunda persona y la tercera en primera persona. Mi intención al hacer esta estructura era que el lector tuviera una sensación como de zoom, volviendo a la cuestión cinematográfica, que empezara en cierta forma como un plano general, que llegase a la segunda parte, fuera una especie de plano americano, 3/4, plano medio o algo así, y que la última parte, que es una carta que el protagonista dirige a un fantasma, decirlo así, un espectro, fuera en primera persona, que es una cosa ya absolutamente interior, es decir, como un primer plano, un primerísimo primer plano. También, volviendo al tema de la reivindicación de cosas un poco extrañas, como es el caso de la novela corta, me apetece trabajar mucho la segunda persona, que en narrativa es muy poco frecuente. Poesía se da bastante, se da más. Pero en narrativa en ficción es muy poco frecuente y la parte más larga de la novela está contada en segunda persona, a un tú, que uno no sabe muy bien quién es y bueno, tampoco se puede incluir, ¿no? Me interesaba mucho también como desafío, ¿no?, estilístico, narrativo, simplemente. Yo de hecho, lo primero que pensé es que las tres partes tenían un grado de autonomía muy potente. Quiero decir, tú has citado a Nobel. No sé si cada una de las partes podría ser una novela en sí misma, porque hay una rotura y porque el ritmo de batería de la primera parte es insostenible durante una novela de 160 páginas. La ruptura de la segunda persona en la segunda parte yo lo encuentro un gran acierto. Yo también quería hablar un poco, porque hemos pasado, ahora ya podemos hablar del sexo, hasta ahora, hemos pasado por encima y parece que el sexo sea como, no sé si lo de Spiegelman viene por ahí,
Pero es muy curioso como, yo creo que hay una reflexión profunda que atraviesa el tema de la pornografía, como cuando se mete el humor en el sexo comienza a ser un tipo de moralina dentro de la producción pornográfica. No sé si nos quieres hablar de ese tipo de moralina. Sí, es interesante porque el cine porno, hasta hace relativamente poco, siempre ha sido autoparódico. Si no ves las películas pornográficas de la época, pues son señores con levita, así se desnudan, y señoras, pues eso, muy peculiares en aspecto, no es el concepto que tenemos hoy en día de actores de cine porno, y siempre hay una trama un poco ridícula, una sección como de sketch, ¿no? Como de gag prácticamente. Eso creo que se ha mantenido bastante tiempo, y hoy en día, como es trasciende ya lo que son los límites genéricos, la pornografía ya es un mundo en sí mismo, pues hay evidentemente de todo, y hay producciones que no tienen ese componente paródico, pero creo que es indisoluble al nacimiento del género. Y en la novela lo relaciono, es una teoría mía, con el hecho de que el cine porno, propia naturaleza de la exhibición cinematográfica, tenía que ser visto siempre colectivamente. Uno no lo podía ver como ahora, de forma individual. Claro, si uno ve ese tipo de escenas tan íntimas, rodeado, que eran hombres además, los espectadores, rodeado de otros hombres, es inevitable que ahí se nota la chanza, el humorismo y tal. Yo creo que una cosa y otra tienen bastantes relaciones, no sé, en teoría mía, probablemente ya se haya escrito en principios, pero bueno, yo al menos no lo he leído, pero creo que es muy lógico y bastante evidente. No sé si queréis que empezamos con lees un par de fragmentos y sí, luego seguimos. Un trocito breve, sí, he seleccionado un breve pasaje del final, de esa parte que está narrada, como comentábamos antes, en primera persona, en formato de carta. Y es un fragmento que me pareció interesante leer porque habla de todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, de la naturaleza, de la narración, de quién cuenta, ¿no? En una película, uno no sabe muy bien nunca quién está contando. En un libro queda clarísimo, ¿no? Primera persona, segunda, tercera, que puede haber oscilaciones, experimentos y demás. ¿Quién cuenta en una película? Aunque haya una voz en off que tú la asocias con una primera persona, hay planos, hay secuencias, hay momentos que no corresponden a esa perspectiva del personaje en primera persona. Ese carácter un poco proteico del cine, de no saber muy bien quién te está contando la narración, era un tema que me interesaba mucho desarrollar y que en esta parte de la novela se comenta un poquito. Se dirige Mauricio a Emilio. Emilio es el director. ¿Que quién nos narra? ¿Nuestra conciencia? ¿Nuestra culpa? ¿Nuestro deseo? ¿O ese torpe director de cine al que algunos llaman Dios? ¿Acaso importa, querido amigo? ¿Quién cuenta una película? ¿Quién relata esas historias siempre a punto de desvanecerse sobre una pantalla? ¿Qué voz puede asegurar que es la dueña de los sueños que ahí toman forma? Una arrolladora nostalgia, Emilio, por el narrador que todo lo sabía y todo lo podía, que no conocía la duda, por ese cronista de nuestra infancia, incontrovertible, robusto como la pierna de un padre a la que agarrarse en las noches de tormenta. Porque el cine, como acaso comenzabas a intuir, nos liberó de la voz dictatorial de la literatura para abandonarnos en los brazos de un coloso proteico y manipulador. Aquello que al principio nos parecía un moderno faro capaz de iluminar con su objetiva visión del mundo las zonas más oscuras de nuestra realidad, se transformó muy pronto en un cíclope ciego y resabiado que había aprendido de sobras la lección del tramposo Ulises. Nadie. Ese es el nombre que ahora comparten el héroe y el monstruo, el que escribe y el que lee, el que muestra y el que admira. Pues nadie no es sinónimo de imparcialidad, sino de indeterminación y de angustia, de incertidumbre. La misión de esa identidad confusa que se agazapa tras el ojo de cristal de la cámara nunca será la de aportarnos claridad o
capacidad de análisis, sino la de contribuir a la indefinición. Camuflar al narrador, permitirle que salte de una tercera persona tramposamente omnisciente a un monólogo íntimo, declamado desde una tribuna. Desconcertar al espectador, tutearle con malicia, lograr que se confíe para después arrojarlo fuera de la historia y dejar que se lleve en los áridos dominios de la página en blanco. Y sin embargo, más allá de cualquier teoría, de mis sospechas o de tus intuiciones, late un impulso irreprimible que nos incita a dejarnos engañar. Hagámoslo entonces, no hay nada de malo en ello. Disfrutemos fiándonos de todas esas falsas promesas, finjamos todavía que creemos en ellas, sigamos jugando al mismo juego. Volvamos a ser aquellos niños, mi buen Emilio, invitemos a sentarse a nuestro lado a ese otro yo que nunca fuimos, al que ya no seremos jamás. Que la sala se llene cada noche de espectadores fabulosos, de sombras aún más inciertas que las que se mueven en ese rectángulo imposible tras ese tragaluz del infinito. Gracias.